Pensé que mi esposo me estaba siendo infiel, así que lo engañé y ahora me arrepiento de todo. No es justo que me deje, yo también soy una víctima aquí. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero aquí estoy. Me llamo Eliana, tengo 30 años, y lo que voy a contarles es la confesión más dura de mi vida. Cometí un error grave, uno que marcó la relación que más valoraba. He decidido escribirlo como testimonio, no para justificarme, sino para desahogar esta carga de culpa que me carcome el alma. Quizá haya quien diga que exagero, que fue apenas un desliz, un error impulsado por una persona manipuladora en mi momento más vulnerable. Pero yo sé que fue mucho más, un quiebre de lealtad que rompió la confianza de alguien que me amaba de verdad. Y aunque lo que hice estuvo lejos de ser heroico, necesito que alguien, quien sea, entienda cómo llegué a ese punto. Voy a contarles cada detalle con honestidad, porque lo que hice comenzó con un malentendido, creció con mis inseguridades y explotó en un acto de traición que destrozó mi mundo. Si estás del otro lado, tal vez entiendas el vértigo de sospechar sin pruebas, de escuchar voces ajenas que siembran cizaña y nos convencen de lo peor. Quizá también sepas lo que pesa la culpa cuando te das cuenta tarde de que la persona de la que dudabas solo había actuado por amor a ti. Esto es mi confesión, la historia de cómo arruiné todo por no saber comunicarme, por dejarme llevar por los susurros de un tercero y por hurgar en cada gesto de mi esposo en busca de mentiras que nunca existieron. Recuerdo con claridad aquella tarde en que empezó todo con Damián, aunque no planeamos encontrarnos. Ambos buscamos refugio de la lluvia en la misma librería café del centro. Yo corría con mi paraguas roto tras un autobús que tardó más del esperado, y él, distraído con su teléfono, no vio el charco que tenía delante. Tropezó, chocó contra mí y se me cayeron unos libros que llevaba. «Lo siento mucho», exclamó, agachándose a recoger los libros húmedos. «Vaya desastre». Me quitó una novela empapada casi sin miramientos y me ofreció un pañuelo de forma un poco temblorosa. Apreté los labios para no reír ante su disculpa tan sincera y algo torpe. Cuando levanté la mirada, sus gafas estaban empañadas y me vio con sorpresa. «¿Estás bien?», preguntó. «De verdad lo siento», dijo. Sonreí para tranquilizarlo. «No pasa nada, de verdad. Este lugar debería poner señal de piso peligroso». Él soltó una carcajada suave que rompió el hielo. Mientras buscaba un empleado para informar del charco, me ofreció un café por cortesía de un torpe. Acepté y, con 2 vasos humeantes, nos sentamos en una mesa junto a la ventana. «Soy Eliana», me presenté, sacudiendo el paraguas. «Damián», dijo él, tendiéndome la mano. «Encantado». Así, por accidente, comenzó todo. Hablamos de lo absurdo de nuestra entrada. Él confesó que era ingeniero de sistemas y que a veces su cabeza estaba tan metida en algoritmos que ni veía sus pies. Yo le conté que coordinaba proyectos culturales y que, justo esa mañana, había perdido un informe importante para una charla literaria. El café se enfrió mientras conversábamos de Freud, de por qué la gente tropieza ante el azar, de la mejor manera de organizar una mudanza. Cuando nos dimos cuenta, había pasado más de 1 hora y la lluvia había cesado. Él miró por la ventana, luego volvió a mí. «Si no te molesta, ¿te gustaría continuar esta conversación algún otro día?», propuso con timidez. Sentí un latido fuerte en el pecho. «Me encantaría». Intercambiamos números y nos despedimos con una sonrisa cómplice, como si ya supiéramos que aquel encuentro no iba a ser el último. Nuestra primera cita oficial fue una semana después, en una cervecería artesanal. Él había elegido el lugar porque, según decía, las cervezas lo entretenían casi tanto como las novelas. Nos dieron una mesa en un rincón con luces tenues, y mientras probábamos diferentes estilos, rubias, oscuras, ámbar, hablamos de sueños. Él deseaba viajar a Japón para estudiar robótica, yo, publicar mi propia novela. Los primeros años juntos fueron un flujo constante de complicidad. Nos entendíamos con una mirada, él, el metódico que prefería planificar vacaciones con antelación, yo, la espontánea que empacaba maletas a última hora. Esa mezcla funcionaba. Reíamos hasta que nos dolía la barriga, discutíamos un par de veces al mes y nos reconciliábamos con un café caliente en la sala. Cuando cumplimos 3 años, me pidió matrimonio en una terraza con vista al parque. En lugar de un anillo, puso sobre la mesa 2 tazas de cerámica pintadas a mano. Una decía, «¿Te casarías conmigo?», y la otra, «Sí, acepto». Lloré de la emoción, le di un beso y me dijo que quería envejecer a mi lado. El primer año de casados reafirmó nuestra conexión. Él cocinaba omelette los domingos, yo le preparaba cafés con su nombre en la taza. Cada noche, a pesar de la prisa, cenábamos juntos, hablábamos de series, libros y proyectos futuros.
Compramos un departamento modesto con balcón y un librero lleno de novelas y manuales de programación. Decoramos con fotografías de viajes, un tocadiscos y nuestros cuadros favoritos. Esa casa fue testigo de risas genuinas, escapadas de fin de semana y silencios cómodos. Planeamos tener hijos, un perro y una vida tranquila lejos del bullicio. Teníamos la certeza de que, pase lo que pase, éramos un equipo, dos formas distintas de ver el mundo, pero con la misma ruta compartida. Así fue nuestro pasado feliz, un accidente bajo la lluvia que se convirtió en amor, complicidad diaria y sueños tejidos juntos, hasta que todo empezó a desvanecerse. Al principio, el cambio fue casi imperceptible. Damián seguía siendo el mismo hombre cariñoso y noble que había conocido en la librería Café, pero su trabajo empezó a exigirle más. Sus viajes se alargaron, primero un fin de semana en Monterrey para supervisar servidores, luego 2 semanas en Ciudad de México para renegociar contratos. Al regresar, traía siempre un detalle, un grabado de arte huichol, una botella de mezcal o una postal con un te amo escrito al dorso. Yo le agradecía con un beso y pensaba que era tierno, pero con el tiempo esos besos se hicieron rápidos, mecánicos, como si él quisiera perder menos tiempo en el aeropuerto y ganar más en la oficina. Las videollamadas que antes me alegraban la mañana se convirtieron en mensajes de voz breves. Un buenos días a las 7, un te amo apresurado, seguido de un estoy en una reunión. Yo esperaba minutos junto al móvil, repasando mentalmente las palabras que le diría al verle. Cuando respondía, lo hacía con un emoji o un ok. Nuestras cenas, otro ritual sagrado, empezaron a parecer un trámite. Yo llegaba con entusiasmo, deseando compartir un plato con él y contarle una anécdota sobre mi reunión de coordinación cultural. Él, en cambio, sacaba su portátil y lo ponía sobre la mesa y murmuraba, lo siento, cariño, debo revisar esto para mañana. Al principio, acepté el cambio con paciencia, convencida de que era temporal. Pero pronto noté que me hablaba con la mirada fija en la pantalla, con gestos y voz faltos de la antigua calidez. Las discusiones no eran explosivas, sino silenciosas. Nos sentábamos uno frente al otro en la sala y veíamos series sin comentar. Yo contaba algún detalle del día y él asentía, pero no me miraba a los ojos. A veces me levantaba para buscar un vaso de agua y regresaba para descubrir que él ya estaba en otra habitación, con la puerta cerrada. Me imaginaba su espalda encorvada sobre el escritorio, los focos de los monitores iluminando su cara de fatiga. Intenté hablar, llamarlo a cenar con ilusión, organizar paseos improvisados. Lo llevé al malecón una tarde de domingo, con la luz del atardecer y las parejas tomándose de la mano. Él me abrazó con fuerza, me juró que todo estaba bien, que solo era el estrés del proyecto. Mañana será mejor, me prometió. Lo abracé con ganas de creerle, pero dentro sentí un vacío. A nivel personal, me hice sensible a pequeños rechazos, un no, gracias, cuando ofrecía café, un chasquido para llamar al mesero, un suspiro cuando algo en el televisor me molestaba. Esos gestos me herían como puntadas en el alma. Empecé a guardarme las palabras antes de hablar, a dudar de cada gesto. Pasaba horas repasando su rutina, horarios de vuelos, correos, sorpresas que yo ni presenciaba. Por mi parte, mi inseguridad me llevó a comportarme distinto. Dejaba notas cariñosas en el refrigerador, cambiaba la posición de sus cosas, releía mensajes de WhatsApp del inicio, en busca de esa complicidad ahora lejana. Vivía con temor de despertar y descubrir que aquel Damián enamorado ya no existía. Así, el distanciamiento se apoderó de nosotros, él atrapado en su trabajo, yo prisionera de mis dudas. Lo que antes fluía con naturalidad, miradas cómplices, silencios cómodos, ahora era un espacio frío, lleno de palabras no dichas. Y sin darnos cuenta, estábamos construyendo el abismo que luego aprovecharía George para colarse en nuestra historia. George, de 35 años y coordinador de logística, llegó a la empresa un mes antes de comenzar a trabajar conmigo. Al principio, nuestras interacciones fueron profesionales, reuniones de equipo, breves intercambios de correos y saludos corteses. 3 semanas después, el gerente nos unió en un proyecto, el simposio al que asistiríamos en agosto. George me llamó a su oficina para revisar el cronograma. Aquí podríamos dividir el flujo de tareas, propuso. Tú te encargas de ponentes internacionales, yo coordino la agenda interna. Me parece bien, respondí. Así optimizamos tiempos. Perfecto, sonrió. Confío en tu experiencia. Nos despedimos con un apretón de manos. Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones siguieron centradas en entregables y fechas. Un mes después, tras una reunión fallida, me encontré sola en la sala de juntas. George apareció con 2 lattes. Traje esto, pensé que vendría bien, dijo. Gracias, lo necesitaba, respondí.
La reunión fue un desastre. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó. El ambiente era acogedor y, por primera vez, compartí mi frustración sobre Damián. Es que, comencé, las llamadas son breves ahora, y cuando hablábamos era de cosas rutinarias, nada personal. George asintió. Debe ser duro sentir que ya no eres prioridad, comentó. ¿Hace cuánto que no te sorprende con un detalle? Demasiado, susurré. George apoyó el mentón en la mano. A veces eso indica que algo cambió, dijo. La ausencia de gestos dice más que cualquier promesa. Silencio. Sus palabras calaron. Días después, en la cafetería. ¿Cómo te respondió Damián al mensaje que le mandaste? Preguntó. Lo leyó, pero no contestó. Contesté. Cuando alguien ama de verdad, encuentra siempre una excusa para responder al instante, afirmó. Todo lo demás es dejarte en segundo plano. Aquella afirmación alimentó mis dudas. Una semana más tarde, en una reunión, noté que George desviaba sutilmente la atención hacia mi relación. Es curioso que Damián no haya preguntado por cómo va tu proyecto. Un mensaje de buenos días habría evitado este malentendido. Recuerda, el silencio habla más. Cada frase sembraba una nueva duda. Finalmente, un jueves al cerrar la oficina, George me acompañó a la salida. ¿Te vas ya? Preguntó. Sí, vuelvo a casa, respondí. Espero que al menos te reciba con un abrazo, comentó. Si no, algo no está bien. No reaccioné, sus palabras retumbaron. Esa noche, al lado de mi cama, repasé cada gesto de Damián, la llamada interrumpida, el mensaje sin emoticón, el silencio tras mi nombre. Con George guiando mis pensamientos, cada acción se transformó en prueba de una indiferencia que jamás fue intencional. Bajo apariencia de confidente, George construyó un escenario de desconfianza. Su manipulación sutil allanó el camino para la traición. 5. Crisis de confianza. El aumento de mi desconfianza hacia Damián empezó con pequeños indicios. Su teléfono ya no descansaba sobre la mesa de noche, sino boca abajo en el escritorio, y rara vez lo dejaba cargando la vista. Solía desbloquearlo con naturalidad, ahora introducía su huella nervioso y lo ocultaba al recibir una notificación. Una tarde, al llegar a casa temprano, lo encontré junto a la ventana, hablando por teléfono dentro del estudio con la puerta entreabierta. Su voz sonaba tensa, y lo escuché decir ya casi termino antes de guardar el móvil. Me sorprendió que no me saludara. Llegaste temprano, comenté. ¿Todo bien? Él giró la cabeza sin sonreír. Mucho que hacer. Luego te cuento. Esa respuesta a medias sacudió mi confianza. En la cena, vi su móvil vibrar, y al intentar mirarlo, él lo tomó disimuladamente y lo guardó. Luego me dijo, apresurado, que la comida estaba muy rica. Los días siguieron igual, llamadas en voz baja y ventanas de mensajería cerradas al pasar por su escritorio. Un jueves, entré al despacho y vi su calendario. Había registrado una cita, reunión confidencial a las 7:30 de la tarde, hora de nuestra videollamada. ¿Confidencial? Pregunté. ¿Con quién? Damián cerró el portátil de golpe y me miró frío. Cosas del trabajo. Nada de lo que preocuparse. Su actitud me hizo sospechar más. No solía reaccionar así. Empecé a notar cómo evitaba comentar planes, compraba café para llevar, tenía acuerdos laborales de última hora no mencionados, y al despedirse, me daba un beso rápido. Cuando salía, su teléfono permanecía pegado a su cintura. Nunca lo dejaba sobre la mesa. ¿Por qué tanta reserva con tu teléfono? Llegué a preguntarle. Siento que evitas que sepa quién te escribe. Damián suspiró y apartó la mirada. Son temas de trabajo que no puedo compartir. Créeme. Su explicación comenzó a sonar coartada. Y cada vez que yo dudaba, George reforzaba mis miedos. El que oculta su teléfono, oculta más de lo que imaginas. En ese ambiente, mis sospechas germinaron. Lo reservado de Damián, sus llamadas privadas y el misterio de la reunión confidencial se convirtieron en pruebas para justificar mi desliz. Así, la semilla de la traición encontró nutriente en mi inseguridad. La tarde de aquel jueves fue una más en la oficina, tareas pendientes, correos, papeles apilados. El simposio estaba cerca y, como tantas veces, nos quedamos tarde terminando ajustes. Afuera, el mundo se apagaba. Eran más de las 8. La mayoría de oficinas vacías, pasillos en penumbra. Solo quedábamos él y yo, revisando bajo la luz del proyector. Fue entonces cuando mi celular vibró. Un mensaje de Damián. Se alargó la reunión. Llego tarde otra vez. No me esperes. Te amo.
Lo leí con entumecimiento. El te amo ya no tenía peso. Sonaba automático. Lo guardé sin contestar. George me miró sin preguntar. No hacía falta. ¿Otra noche sola? Preguntó con lástima. No dije nada. Solo asentí. A veces no hace falta que te digan que ya no están contigo, murmuró. El abandono se nota. Me quedé quieta. Había algo en su tono que no era consuelo. Era complicidad. Él se acercó, sin prisa. Me miró con intensidad. Y yo, que venía rompiéndome en silencio, no me aparté. No fue un beso impulsivo. Fue una decisión muda, arrastrada por días de vacío, noches sin respuestas, sospechas convertidas en certezas. No lo hice por querer a George. Lo hice porque creía que Damián ya había estado con alguien más. Fue en esa oficina donde crucé la línea sin retorno, aprovechando que mi esposo llegaría tarde y que no había nadie más ahí que George y yo. No hubo palabras después. Solo silencio. Y una culpa que se instaló en mi pecho. Mientras bajaba en el ascensor, me repetí. Damián probablemente también lo ha hecho. Esto equilibra las cosas entre nosotros. No soy la única. Pero en el fondo, lo sabía, lo mío no había sido justicia. Había sido traición. Y ya no había forma de deshacerla. Damián llegó cerca de las 11. Yo fingía dormir, aunque mis pensamientos no me dejaban cerrar los ojos. Me removí al oír sus llaves y pasos. Cuando se acercó, mantuve la respiración. Amor, ya llegué, susurró. No respondí. Sentí el hundimiento del colchón cuando se sentó y su mano acarició mi cabello. No podía soportarlo. Fue un día largo, continuó. Pero valió la pena. Se levantó, se duchó y volvió a acostarse. Tardó minutos en dormirse. Yo no pegué un ojo. Pasaron 2 días así, yo fingiendo estar bien, respondiendo con monosílabos, evitando silencios. Él, cansado pero tranquilo, como si algo hubiera mejorado. ¿Por qué se veía liviano cuando yo sentía un abismo? Hasta que el sábado, buscando una foto antigua en el computador compartido, abrí por error una conversación abierta con Logan, su amigo. Lo que leí me dejó helada. Estoy muerto del cansancio, pero valió la pena. Le pedí al jefe que me dejara terminar el proyecto antes de tiempo para tomarme días libres. Ya están aprobadas las vacaciones y todo reservado. No veo la hora de decirle a Eliana. Se va a emocionar tanto. Hace mucho que no le doy una sorpresa. Quiero volver a verla sonreír como antes. No sabes cuánto me ha costado ocultarle la sorpresa sin que sospeche algo. Pero valdrá la pena, ya verás. Me tapé la boca. Cerré el navegador, me quedé paralizada. Todo lo que había creído ver, mensajes fríos, reuniones misteriosas, distancia, eran solo mi inseguridad, no sus actos. Damián había estado trabajando horas extras no para alejarse, sino para sorprenderme. Y yo, había arruinado todo por una idea equivocada. Por escuchar a alguien sin derecho. Por no confiar en él. Me encerré en el baño y lloré. No solo por la culpa, sino también por comprender de golpe que, Damián no había dejado de amarme, jamás me traicionó, y yo sí lo había hecho. El peso de la traición se transformó en algo insoportable. No era reacción. Era elección sin razón. Esa noche, me acosté a su lado. Él me abrazó dormido. Yo no pude corresponder. Solo deseé retroceder el tiempo, aunque supiera que eso era imposible. Durante los días que siguieron a esa revelación, mi mundo entero se sintió como un rompecabezas desarmado al que ya no podía volver a encajar. Damián preparando café por las mañanas, sonriendo con esa serenidad que había recuperado al lograr terminar el proyecto. Y yo, mientras tanto, con el alma hecha trizas, fingía normalidad. No podía seguir callando. No podía vivir con esa culpa que mandóme por dentro cada vez que me besaba la frente, o cuando simplemente me sonreía cuando nuestras miradas se encontraban. La noche que decidí hablar con él, el cielo estaba encapotado, como si la ciudad también presintiera el peso de lo que iba a pasar. Él estaba en la sala, hojeando una revista. Me senté frente a él. Sentí que mis rodillas temblaban, pero aún así hablé. Tenemos que hablar. Damián alzó la mirada con un gesto sereno. ¿Pasa algo? Respiré hondo. Sabía que después de esas palabras, no habría marcha atrás. Sí. Hay algo que necesito decirte, y no es fácil. Él dejó la revista a un lado, se inclinó hacia mí, preocupado. ¿Estás bien? Tragué saliva. Bajé la mirada. No podía mirarlo a los ojos todavía. No. No estoy bien.
Y tú tampoco lo estarás cuando me escuches. Hubo un silencio espeso, denso, incómodo. Uno de esos silencios que anticipan el derrumbe. Hace unos días, mi voz se quebró. Cometí un error. Uno muy grave. Damián frunció el ceño. ¿Qué tipo de error? Me obligué a levantar la mirada. Vi cómo en sus ojos se encendía la alerta. Ese gesto que uno solo ve una vez, cuando algo dentro se empieza a romper incluso antes de tener toda la información. Pensé que me estabas engañando, dije, con la voz ahogada. Lo pensé de verdad. Estaba confundida, dolida, me sentía sola, y George, el del trabajo, me hizo creer cosas. Fue todo tan sutil, tan manipulador. Empecé a ver señales en todas partes. Él no dijo nada. No se movió. Ni siquiera parpadeó. Y una noche, cuando me dijiste que llegarías tarde, yo me equivoqué, continué, con un hilo de voz. Estaba vulnerable. Me dejé llevar. No fue planeado, no significó nada, pero pasó. Y desde entonces no puedo respirar sin sentir que te fallé. Hubo un silencio brutal. Damián no gritó. No me insultó. Ni siquiera me hizo preguntas. Simplemente se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Apoyó una mano en el marco, con la cabeza gacha. ¿Por qué no me preguntaste? Murmuró al fin, con una voz más rota de lo que jamás le había oído. ¿Por qué no hablaste conmigo antes de hacer eso? Me limpié las lágrimas con la manga del suéter. Porque tenía miedo. Porque me sentía insignificante. Porque dejé que otro me llenara la cabeza de dudas. Porque no supe confiar en ti. Él se giró hacia mí, con los ojos húmedos. ¿Y ahora vienes a decírmelo? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de dormir a mi lado fingiendo que todo estaba bien? No podía más con la culpa, susurré. Te juro que no sé en qué momento me convertí en esto. Caminó hacia mí, lento. Por un segundo, pensé que se iba a derrumbar. Que iba a gritar, a romper algo, a irse. Pero no hizo nada de eso. Se quedó de pie frente a mí y me miró largo, como si intentara encontrar entre mis facciones a la mujer que amaba. Yo solo quería verte feliz otra vez, dijo al fin, con la voz quebrada. Estuve semanas partiéndome la espalda para que volviéramos a conectar, para recordarte que todavía éramos nosotros. Y tú decidiste rendirte justo cuando más necesitaba que creyeras en mí. Me cubrí el rostro con las manos. Lo sé. Y no hay un solo día desde entonces que no me arrepienta. Hubo otro silencio. Esta vez, más frío. Damián dio un paso atrás. No creo que pueda perdonarte, Eliana. No ahora. Tal vez nunca. Asentí sin protestar. Lo entendía. Lo merecía. Solo quería que supieras que lo siento. Que me equivoqué. Que fallé. Pero también quería que sepas que te amé. Que aún te amo. Él dio media vuelta y se encerró en el estudio sin decir una palabra más. Esa noche, dormí en el sofá. Y al día siguiente, al despertar, vi su maleta cerca de la puerta. No dijo adiós. Solo se fue. Y yo supe que, aunque no gritó, aunque no rompió nada, había quedado destruido por dentro. La traición que yo había intentado justificar con dudas, con inseguridades, con la manipulación de otro, no tenía excusa. Damián no me había fallado nunca. Yo sí. Y eso no se olvida fácilmente. Pasaron días, y Damián no volvió. No llamó. No escribió. No regresó a recoger su ropa ni siquiera para cerrar la puerta de nuestra relación, con una última palabra. Solo se fue. Como si yo ya no existiera. 3 semanas después, llegó un sobre a mi nombre. Lo dejé sobre la mesa, sin tocarlo, durante horas. Pero desde que lo vi supe que era. Los papeles del divorcio. Ni una nota. Ni una línea escrita a mano. Solo firmas, condiciones, fechas. Como si lo nuestro hubiera sido un trámite más en su vida. Como si todos estos años juntos pudieran disolverse con tinta negra sobre papel reciclado. Lloré mientras firmaba. No por lo que perdía, sino por darme cuenta de que ya lo había perdido desde mucho antes. Desde el momento en que traicioné sin saber toda la verdad. Desde el instante en que decidí no confiar. En la oficina, George actuaba como si nada hubiera pasado. Me ofrecía café, hacía comentarios sobre el nuevo proyecto, preguntaba si me sentía mejor. Como si pudiera borrar lo que habíamos hecho con cortesía y sonrisas neutras. Y ahí fue cuando lo entendí. Yo no podía seguir compartiendo un solo segundo más con él. No podía estar en el mismo espacio que el hombre que había sido el cómplice silencioso de mi mayor error.
Si no fuera por él, por sus miradas calculadas, por sus frases al borde de la insinuación, por su habilidad para estar cerca cuando más vulnerable me sentía. Si no fuera por su falsa empatía, por su manera de alimentar mis dudas con silencios y gestos cargados de intención, yo no habría hecho lo que hice. No me obligó, pero me sostuvo justo lo suficiente para que me quebrara sin pensar. Y luego se apartó, limpio, intacto, como si nada de lo que vino después fuera su problema. Esa tarde, antes de salir del trabajo, imprimí una hoja. Una carta breve, sin detalles. Solo decía, por motivos personales, presento mi renuncia con efecto inmediato. No di explicaciones. No me despedí. Salí de esa oficina como se sale de un accidente, herida, descompuesta, pero con la certeza de que quedarse sería peor. Al llegar a casa, empaqué algunas cosas. No muchas. Lo esencial. Lo demás podía pudrirse ahí, junto con la versión de mí que ya no reconocía. Encontré una caja con fotos viejas. Una de ellas era de uno de nuestros aniversarios. Damián me abrazaba desde atrás, los dos riendo con copas de vino en la mano. Yo tenía el cabello mojado, recién salida del mar. Él tenía los ojos cerrados de tanto reír. No pude romper la foto. No pude guardarla tampoco. Solo la dejé sobre la mesa, como un recordatorio de todo lo que perdí por no haber esperado una conversación antes de una decisión. Y ahora, sin él, sin trabajo, sin rumbo, solo quedaba yo. Yo, y esta culpa que no duerme, que no se va, que no me deja respirar. Yo, sabiendo que no podré despertar jamás junto a la única persona que me amó de verdad. No hay alivio. No hay perdón. Solo este vacío.